Procedemos con la presentación del doctor Juan Carlos Méndez, quien nos viene a hablar sobre la fracción mineral del suelo y específicamente óxidos metálicos y su relación con la disponibilidad de los nutrientes en el suelo también. Bueno, muy buenos días a todos y todas los aquí presentes esta mañana. Muchas gracias por atender a estas jornadas, a esta sesión del área de fertilidad de suelos y nutrición. Bueno, el tema que vengo a hablar el día de hoy es acerca de un importante componente en todos los suelos, es la fracción mineral de óxidos metálicos. Y vamos a hablar un poco de las implicaciones o de la importancia de esta fracción en términos de disponibilidad de nutrientes, haciendo un poco de énfasis en lo que es el caso del elemento fósforo, que como, bueno, la mayoría de ustedes o todos ustedes sabrán, es un elemento de suma importancia para lo que es la producción agrícola y producción de alimentos en general. A manera de introducción, me gustaría empezar con esta lámina hablando un poco, ¿verdad?, de las diferentes escalas que podemos encontrar en la naturaleza y las diferentes escalas de estudio, ¿verdad? Y bueno, enfocándonos más un poco lo que es en el dominio del estudio de las ciencias del suelo, ¿verdad? Podemos enfocarnos aquí en escalas que van desde nanómetros hasta escalas ya a nivel de metros o a nivel macroscópico, ¿verdad? Inclusive ya a escalas de kilómetros, ¿verdad? Inclusive si estudiamos el comportamiento de los suelos a nivel de cuenca. Pero el mensaje que me gustaría resaltar aquí es la importancia de estudiar diferentes procesos a una escala pequeña, una escala nanométrica, que es esencial para poder comprender de mejor manera muchos de los procesos que pasan a escala macroscópica, ¿verdad? Haciendo quizá un poco la analogía con lo que pasa en temas biológicos, ¿verdad? Para entender la expresión fenotípica de una planta, muchas veces hay que recurrir a bases moleculares, ¿verdad? Para entender qué es lo que está pasando ahí, cómo se expresa. Bueno, en suelos no es la excepción, ¿verdad? Muchos de los procesos que vemos a nivel de laboratorio o a nivel de campo tienen un trasfondo a nivel nano y micrométrico, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de estudiar esos procesos y eso es un poco también de lo que vamos a hablar brevemente el día de hoy. Y bueno, como ya lo mencioné, voy a hablar de un poco de la fracción mineral de óxidos metálicos. Yo creo que todos o la mayoría que estamos familiarizados con ver este tipo de condiciones en muchos de los suelos de nuestro país, ¿verdad? Y lo podemos asociar inmediatamente a la presencia de diferentes fases de óxidos metálicos, particularmente óxidos de hierro y óxidos de aluminio. Los podemos encontrar a lo largo del perfil de diferentes suelos, ¿verdad? Tanto en los horizontes más profundos como en las capas más superficiales, donde ese color muchas veces es enmascarado por sus interacciones con materia orgánica, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no estén presentes, ahí están presentes también. Y bueno, aquí tenemos otros casos, ¿verdad? En condiciones volcánicas, estas son fotografías tomadas recientemente en los alrededores del volcán Turrialba, por ejemplo, para ejemplificar la formación in situ de este tipo de materiales, tanto en suelos como en cuerpos o sistemas acuíferos. Bueno, para empezar, ¿qué son y qué los caracteriza? Bueno, podemos mencionar que es una fracción variable compuesta de diferentes fracciones con diferente composición y diferente estructura mineral. Entre los más importantes, bueno, podemos hablar de óxidos de hierro, tenemos ejemplos como huetita, ferrohidrita, tenemos óxidos de aluminio como la gipsita y tenemos otra serie de minerales aluminio silicatados como las alofanas, que no son por definición óxidos de hierro y aluminio, pero los vamos a meter en esta presentación, en este contexto, porque también son importantes y comparten una serie de características distintivas, ¿verdad? Que es que, bueno, en primer lugar, tienen una gran superficie específica, como lo vamos a ver más adelante, también como lo mencionó Eloy Molina esta mañana, ¿verdad? Cuando tenemos partículas pequeñas, tenemos una mayor superficie de exposición. Esto aunado al hecho de que este tipo de materiales presentan grupos reactivos y la gran superficie específica, y estos grupos reactivos tienen una carga eléctrica tipo variable. Eso es una característica común de todos estos materiales y todas estas características distintivas les confieren a estos materiales una gran reactividad
hacia otros compuestos presentes en los suelos. Entonces, ¿por qué son importantes? Bueno, aquí vamos a mencionar dos razones nada más. Una es por su papel en lo que es la retención de iones, ¿verdad? Entonces, nuevamente hay un proceso a nivel nanoscópico o microscópico que ocurre, que es la interacción, por ejemplo, de iones fosfato con las superficies minerales de este tipo de materiales, que, bueno, que al final nosotros lo que vemos es el efecto, ¿verdad?, que tiene, por ejemplo, en la baja disponibilidad del fósforo en los suelos y la el posible desarrollo de deficiencias a nivel de planta. Otro aspecto importante es el rol de este tipo de compuestos en lo que es el secuestro de carbono debido a la formación de complejos organominerales de alta estabilidad química, ¿verdad? También estos grupos reactivos pueden reaccionar con la materia orgánica, forman estos complejos organominerales. Y bueno, ¿verdad? La observación macroscópica que podemos ver es la acumulación de carbono orgánico en los suelos. ¿Cómo se cuantifican? Bueno, muy rápidamente, a nivel general, se cuantifican por medio de extracciones selectivas de suelo basadas en la disolución de los materiales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar extracciones de oxalato de amonio para extraer las cantidades de hierro, aluminio y silicio que están asociadas a las fases nanocristalinas, anteriormente llamadas fases amorfas, ¿verdad?, de estos óxidos o de estos tipos de materiales. Otra opción es hacer extracciones selectivas con soluciones de ditionito citrato, que eso en este caso extrae la fracción total de óxidos de hierro y aluminio, considerando tanto la fase nanocristalina como las fases más cristalinas, ¿verdad? Y usualmente lo que se hace es, entonces, por diferencia de estos dos valores, se puede sacar la fracción de óxidos de hierro y aluminio que corresponden a fases cristalinas propiamente, como por ejemplo la huetita o la gipsita. Sin embargo, bueno, estas son metodologías que nos ayudan a cuantificar o a tener una idea del contenido en términos de masa de estos compuestos, pero no nos dicen nada con respecto a la reactividad, a lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Hacia esa superficie reactiva que tienen, lo cual es sumamente importante para entender los procesos que pasan en las superficies de estos minerales. Aquí podemos ver, ¿verdad? Hay una relación inversa entre lo que es el tamaño de partículas y la superficie específica que estas presentan, ¿verdad? Y esta no es una relación única, es una relación que puede variar según el tipo de material, ya sea hidróxidos de aluminio o de hierro, pero el mensaje aquí es que a menor tamaño de partícula vamos a tener una mayor superficie específica. Por lo tanto, es importante también hablar no solo de cantidad, sino de reactividad en términos de superficie. Aquí nada más a manera de ejemplo podemos pensar, ¿verdad?, que si tenemos 1 gramo de un óxido de hierro o de aluminio, no es lo mismo tenerlo en partículas pequeñas que van a mostrar mayor superficie expuesta y, por ejemplo, tendrán mayor capacidad de retención de fósforo en su conjunto si lo comparamos con una partícula o la misma cantidad en términos de masa de una partícula de mayor tamaño. ¿Y para qué es importante medir esa reactividad de los suelos? Bueno, ya en la presentación previa de Roger, él nos dio un par de ejemplos muy claros porque es importante para aplicar ese tipo de técnicas de modelamiento para describir dinámica de nutrientes en los suelos, necesitamos un dato de reactividad de los suelos, ¿verdad? Entonces, esto es una razón por la cual nos interesa medir esta propiedad. Y aquí, bueno, tenemos a manera de ejemplo nada más que esto nos permite describir interacciones, por ejemplo, la relación inversa que hay entre la concentración de calcio en la solución del suelo y la concentración de fosfato, ¿verdad? Lo cual puede ser, por ejemplo, un factor importante para posteriormente describir cuál es el efecto de la aplicación de una enmienda de encalado en lo que respecta a la disponibilidad del elemento fósforo. Esto a manera de ejemplo nada más. Y también es importante nuevamente medir la reactividad, ya que, bueno, aquí hemos encontrado que hay una relación directa entre lo que es la superficie específica reactiva, la tenemos aquí, y la cantidad o el contenido de carbono orgánico que pueden almacenar los suelos. Bueno, ya vimos que son importantes medir su reactividad, pero ¿cómo medimos esa reactividad? Bueno, para eso hemos venido desarrollando una metodología que usa el ion fosfato nativo presente en el suelo como ion de prueba, ¿verdad? Entonces, así muy rápidamente,
No vamos a entrar en detalles, pero el principio del método es hacer extracciones de suelo en soluciones de bicarbonato de sodio a diferentes radios o relaciones de sólido-solución, ¿verdad? Se hace la extracción, el ion carbonato compite con el ion fosfato por los sitios de absorción y entonces se va a liberar fosfato a la solución. Lo que hacemos posteriormente es medir experimentalmente la concentración de fosfato, aplicando técnicas de modelamiento, utilizando un cierto material de referencia, hacemos la descripción de esa interacción competitiva entre fosfato y carbonato, y esto nos permite hacer una estimación por modelamiento de dos parámetros importantes, de cuál es la superficie reactiva de los suelos y otro de cuál es la cantidad total de fósforo que se encontraba inicialmente absorbido en las superficies. Anteriormente hemos aplicado esta metodología a suelos agrícolas, bueno, durante mi trabajo de doctorado, lo hicimos en suelos agrícolas holandeses y en suelos meteorizados de climas tropicales, específicamente de África, de Subsahara, y hemos encontrado que al usar como referencia en el modelamiento el material ferrohidrita, obtenemos una muy buena correlación entre la cantidad de fósforo total que predice el modelo y la cantidad de fósforo que es medida, ¿verdad? Entonces, esto en ambos tipos de suelo. Esto nos da un indicio, ¿verdad?, de que ese material es capaz de representar de manera, la ferrohidrita es capaz de representar la reactividad general de la fracción de óxidos que se encuentran en ambos tipos de suelo, a pesar de sus contrastantes características a nivel de composición mineralógica. Y los resultados también nos arrojan, ¿verdad?, que son nanopartículas de óxidos las que controlan la superficie reactiva de estos suelos, ¿verdad? Es lo que sigue ahora. Bueno, eso hasta el momento este tipo de metodología no se ha aplicado para lo que es el estudio sistemático de cómo cambia la reactividad de los suelos aquí en el país, y a eso nos queremos enfocar ahora. Estamos por inscribir un proyecto, bueno, por presentar la propuesta de un proyecto para analizar cuáles son los cambios en contenido y en reactividad de la fracción de óxidos en dos secuencias de suelos volcánicos ubicados, bueno, uno en el flanco sureste y otro en el flanco suroeste del volcán Irazú, y también analizar cuáles son las implicaciones de esos cambios en términos de disponibilidad de fósforo. Bueno, aquí hay datos preliminares que nos indican, ¿verdad?, que hay cambios en el contenido, por ejemplo, de hierro presente en la fracción nanocristalina en función de la altitud de los perfiles de esos suelos, ¿verdad? Ahora la labor va a ser, bueno, ¿qué significan esos cambios también en términos de reactividad superficial? Ya recapitulando un poco para ir cerrando mi presentación, bueno, mencionar que tenemos óxidos minerales que tienen propiedades distintivas, entre ellas gran área superficial, grupos reactivos, y que esto es de gran relevancia porque determina la reactividad de los suelos con otros compuestos, ¿verdad? Mencionamos el caso del fosfato y la materia orgánica a manera de ejemplo. Es importante evaluar la reactividad de los suelos para poder describir, basado en el conocimiento de mecanismos, cuáles procesos afectan la disponibilidad de nutrimentos. Nuevamente utilizamos como ejemplo el fósforo en este caso. Y bueno, más un poco ahí, ¿verdad?, que próximamente estaremos trabajando en esta línea, ¿verdad?, de implementar este tipo de análisis para estudiar cómo los cambios en una secuencia topográfica de suelos pueden afectar tanto el contenido, la reactividad y el comportamiento del elemento fósforo en los suelos. Bueno, esto es lo que tenía esta mañana para compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos chance para preguntas, tanto en la sala como en forma virtual. Veo Eloy. Eloy. Gracias. Sí, Juan Carlos, interesante que vas a trabajar
en un proyecto de suelos volcánicos. Muchos suelos volcánicos, sembrados sobre todo con papa, tienen niveles muy altos de fósforo extraíble en Olsen y probablemente deben tener lo que llamamos el factor capacidad muy alto, ¿verdad? Datos ya muy viejos, hemos visto valores de fósforo total muy altos en esos suelos, tras 30, 40, 50 años de fertilización intensiva con fósforo. Un modelo, podría servir un modelo para predecir o para estimar de todo ese fósforo que está en el suelo, ¿verdad? Acumulado por tanto tiempo. Si eventualmente un productor se podría ahorrar en aplicaciones de fósforo, como fue algo que se intentó hacer hace tiempo, ¿verdad? Por un investigador, por Chepito, que en paz descanse, ¿verdad? Pero que dejó el trabajo inconcluso con su muerte, lamentablemente. Pero es posible a través de un modelo poder hacer una estimación del fósforo que le sirve a la planta y que eventualmente los agricultores pudieran reducir sus dosis de fósforo, particularmente ahora tan importante como están los precios de los fertilizantes. Gracias. Bueno, la respuesta corta, digamos, para la pregunta, muchas gracias por la pregunta, más bien, la respuesta sería, dentro de las limitantes, sí, digamos, sí puede ayudar o al menos a formar un mejor criterio para interpretar los resultados de mediciones de fósforo que se extraen por soluciones, por métodos rutinarios, ¿verdad? Entonces eso nos puede dar una mejor idea de cuáles procesos están llevando, están afectando la disponibilidad de esa fracción de fósforo que se está midiendo por medios rutinarios, ¿verdad? Y a partir de la identificación de procesos claves que afectan esa disponibilidad, entonces se pueden proponer prácticas de manejo adecuadas. Un ejemplo interesante es el caso de los mismos suelos volcánicos, pensando, creo que es una práctica muy común en la zona que los agricultores apliquen enmiendas de encalado en esa región. Y al aplicar una enmienda hay dos procesos, al menos desde el punto de vista químico, ¿verdad? Obviando la parte biológica, que también hay un gran efecto, ¿verdad? Al aplicar ese tipo de materiales. Hay dos procesos al aumentar la concentración de calcio en la solución del suelo. Uno es un incremento de pH, que en principio tendría una repercusión positiva en lo que es la liberación de fósforo en el suelo, pero al mismo tiempo, al aumentar las concentraciones de calcio en la solución del suelo, hay un efecto que trabaja en la otra dirección, como lo podemos ver aquí, donde generalmente mayores concentraciones de calcio en la solución del suelo promueven una mayor retención de fósforo en las superficies minerales y por lo tanto las concentraciones de fósforo en solución son menores. Entonces, el efecto neto de estos dos procesos que trabajan en dirección contraria de una práctica tan común como es el encalado en lo que respecta a la disponibilidad de fósforo, el efecto neto que vemos va a ser la suma, ¿verdad?, de esos dos procesos trabajando en dirección contraria. ¿Cuál proceso va a ser más relevante en cierta condición? ¿Y cuál va a ser el efecto que se puede esperar en cuanto a la disponibilidad de fósforo? Es un tipo de pregunta, por ejemplo, que podríamos responder a partir del uso de este tipo de modelos. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? Ok. Listo. Muchas gracias.